gran transmisión, gran inicio de este diálogo con tu cuerpo, que en realidad surge el nombre de este nuevo podcast a partir de la trilogía Tu vida colores y de un diálogo que yo misma hice con mi cuerpo y con los cuerpos donde yo trabajaba con ellos cuando utilizaba la fisioterapia o la kinesiología para apoyar y acompañar los procesos de dolores, bueno, ya saben, todos los dolores de cuerpo, de la musculatura, de los huesos, de todas esas alteraciones o desequilibrios estructurales de nuestro cuerpo. Así que una de las cosas que vamos a ver en este diálogo con tu cuerpo es justamente casos reales, de vidas reales, y bueno, quería ya empezar a dar la bienvenida a las personas que se están uniendo y que se van a unir y que de alguna manera están apoyando esta red que está iniciando a poder entender esta nueva medicina, esta nueva evolución en la medicina. Entonces vamos, ya he visto a Yasmilde, que ella va a ser la pionera en esto que hemos llamado justamente para ver cómo ellos mismos, a partir de una patología o de un síntoma, ¡oh, la Yasmi! Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estábamos agradeciendo a todas las personas que se han unido y que se van a unir en este nuevo podcast, que si bien hoy va a ser por Instagram, pero va a continuar siendo todos los lunes a las 20 horas de España por YouTube, es decir, por Salud Evolutiva Red en YouTube. Pero bueno, hoy va a ser aquí por esta vía. Así que bueno, bienvenida, Yasmilde, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Y gracias por estar aquí. Se cortó un poquito. Ah, tú sabes, llamadas que entran y ese tipo de cosas. Pero sí, estoy contentísima de formar parte de este proyecto tuyo, porque pienso que la idea detrás de lo que quieres hacer es muy linda. Eh, Muchas de las personas que nos dedicamos a lo que me dedico yo, a veces la gente piensa que nacimos bien. Que no tenemos problemas, que no tenemos dolores. Exacto, así. Y es bueno cavilar y compartir esas experiencias que en realidad nos han hecho lo que somos. Eh, Exacto. y entonces sí, contentísima de estar aquí contigo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hemos creado en Salud Evolutiva Red una serie de preguntas donde nos van a ir haciendo de guía, digamos, pero obviamente tu corazón abierto ahí para todo lo que quieras compartirnos. Así que, bueno, vamos a empezar con la primera. Entonces, vamos a comenzar a entender un poco tu historia personal, ¿no es cierto? Relacionada con, bueno, alguna situación desafiante en tu vida y que has sentido que eso ha sido un antes y un después en la vida, ¿no es cierto? ¿Cómo te sentías? Bueno, como quieras contarnos. Sí, ese pedacito de historia decisiva o de momento decisivo en mi vida, en realidad tiene un par de capítulos, ¿no? Pero lo único que voy a hacer es ponerle en contexto. Ajá. Cuando yo tenía 35 años, Ujú, yo había pasado, en el marco de 2 años, yo pasé por el fallecimiento de mi mamá por cáncer después de 2 años de lucha. mm, Eh, Después de eso, dejé mi país, Cuba, para ujú, Canadá, sin conocer a nadie. mm, Sea, fue un golpe, un proceso difícil de emigración a un país que hablaba otro idioma, que era otra idiosincrasia, otra cultura totalmente claro. diferente. Ujú, Eh, el tercer golpe en ujú, ese periodo de 2 años fue divorcio, mi primer divorcio, de una relación de 14 años. wow. En ese marco, o sea, ya entonces vivía en un país donde no conocía a nadie más.
Él era la única persona a la que yo conocía porque habíamos ido juntos. Y entonces todo eso yo creo que creó un potaje, Un combo, una dinamita. como decimos en Cuba, en unas circunstancias en las que no se facilita que tú te sientes a llorar. Mm. Eh, yo sentía que no podía hacer eso, que tenía que seguir adelante a como fuera, no importa lo que estaba sintiendo ni nada. Y por tanto, me sucedió algo que le sucede a muchas personas. En ese estado, que es totalmente traumatizado y vulnerable, empecé a añadirle cosas a esa montaña y empecé a hacer mi doctorado en neurociencias, que es uno de los más retadores que hay en mi campo, eh, y me llevó a estados extremadamente, durante esa etapa, entonces descubrí que tenía empecé a desarrollar muchas enfermedades crónicas. Wow. Lo primero fue al punto en que hubo momentos en que no podía trabajar en el laboratorio. Porque como si fuera las enfermedades crónicas a nivel muscular o... Sí, de muchos tipos. El que más me afectaba a la hora de trabajar era porque tenía una congestión muscular, unas contracciones musculares parecidas a ¿cómo es que se llama? Carpal syndrome, no sé cómo se dice eso en español, pero es esto que no puedes casi mover la muñeca, que es todo, Ah, túnel carpal. Túnel exacto. carpal. Y en realidad a mí me afectaba desde los dedos hasta la cabeza. Mm. Tenía muy poca movilidad en el cuello, mucha tensión en el cuello y los hombros, se me entumecía todo, hasta los dedos. Y entonces teniendo que trabajar en el laboratorio constantemente, había ocasiones en que no podía. Claro. Y eso me impedía muchas cosas. Entonces me impedía ir a hacer ejercicios, ir al gimnasio, que era lo que me ayudaba desde el punto de vista mental y físico. Y eso empezó a hacerse una bola, Mm. porque además empecé a desarrollar problemas circulatorios serios. Las piernas se me empezaron a llenar de varices y todo eso. Oh. Estuve años, 5 o 6 años, con un caso de congestión nasal tan extrema que estaba en constante medicación. No podía dormir casi por eso, no, era como si tuviera una bola detrás de los ojos, porque Sinusitis. Wow. incluso cuando me acostaba, del lado que me viraba, yo sentía, todo eso se tupía, y así me miraba. O sea, pasé años Mm. y a eso empezó a añadírsele cuadros de depresión que a los que yo no sabía ni reconocer. Mm. Eh, yo, fuera de mi casa, yo era muy funcional, eh, pero dentro de mi casa colapsaba y nadie lo sabía. A todas estas no les dije que yo me las arreglé en todos esos años para casarme 2 veces más. Y la última creo que era la historia y la leyenda de mi vida, ¿no? Mm. Y entonces yo pienso que ese fue la gota que colmó la copa, fue ese último divorcio. Wow. Cuando yo vi que no era solo yo quien estaba sufriendo físicamente o sea, que no era solo físico, que era también la parte mental y la parte emocional estaba hecha añicos. Mm. Eh, y eso, cuando vine a ver, tenía ya un cuadro de hipotiroidismo severo que me puso en medicación por eso. O sea, que te das cuenta, Claro. era un cuadro bien feito. Estuviste diagnosticada con estudios y demás. Sí, 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 con todas esas cosas. Ujú. Yo recuerdo ocasiones en que yo iba al médico porque por alguna cosa, por alguna de esas, escoge cualquiera, y yo iba a mi médico de la familia y ella lo único que me preguntaba era, bueno, pero ¿cuándo tú vas a terminar? Ella se refería al doctorado, ¿no? Ujú. Una de las cosas, de las fuentes de estrés más grandes que yo tenía. Eh,
y yo me sentía tan frustrada porque ella no me daba ningún tipo de solución. Claro, Y respuesta. yo lloraba en la consulta con ella porque yo no podía creer que no hubiera salida de ningún tipo. Pero nunca me di cuenta hasta lo del divorcio. Cuando Mm, sucede lo del divorcio, que ya es un desmoronamiento total de todo lo que yo tu vida. pensé que iba a ser o sería la cúspide de mi vida, eh, entonces yo me di cuenta de que, y muchos mensajes también, tengo que decir que tuve mucho apoyo de mi madrina, de mis hermanos, que aunque estuvieran lejos, todos estaban en Cuba Ujú. o en otro país, siempre me preguntaban que yo siempre fui muy ejecutiva, como aquel que dice. Mm. Siempre tomaba cargo de todas las cosas, incluso de familia, de amigos, de trabajo, de todo. Y entonces, por alerta de todos ellos y además el apoyo espiritual que me daba mi madrina, me llega el mensaje de que es hora de parar, es hora de parar, es hora Mm. Basta. exactamente. ¿Cuándo que vos hiciste ese clic y que tomaste conciencia, digamos? Exacto. Yo recuerdo que un día me llega un correo de mi madrina y mi madrina me dice, mira, yo me he estado conectando contigo, vamos a decirlo así de esa manera. Esa no era mi vida, yo era científica, 30 años de ciencia tenía en Claro. las costillas a esa altura. Pero ella me decía, yo me conecto contigo y me dieron este mensaje. Y me dice algo que me hace, todavía tengo ese mensaje por ahí, Mm. me hace abrir los ojos a la situación en la que yo vivía, de lo que yo no me había dado cuenta. Ujú. Qué Era, fuerte. en algún momento yo le dije a alguien, era como vivir al fondo de una catarata, como si te estuviera cayendo agua todo el Ajá. tiempo arriba y tú pierdes, no puedes respirar y bajas la cabeza y metes la cabeza y sacas la cabeza y coges una bocanada de aire y vuelve y bajas la cabeza. En ese momento yo me di cuenta que era así que yo había estado viviendo por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y cuando me di cuenta de eso, fue como si me hubieran sonado una campana. Opa. Y lo que sirvió fue eso, la mano que se extendió y me dijo, mira. Mm. Eh, y entonces en esas circunstancias algo despertó dentro de Mm. mí y dijo, basta, basta, algo tiene que estar, algo tengo que estar haciendo mal. Mm. No es porque siempre me No es caracterizó. circunstancial, claro. Exacto. Siempre me caracterizó aquello de que si yo sé lo que es, yo lo hago. Y lo hago bien, ¿no? Claro. Estoy completamente convencida que muchos pueden eh, sentirse reflejados en lo que acabo de Mm. decir. El hecho estaba en que yo me di cuenta de que evidentemente yo no lo estaba viendo todo. Claro. Que había algo que estaba, que sí, a lo mejor yo podía hacer algo, pero no tenía la más mínima idea de qué cosa. Mm. Y evidentemente ya llevaba años habiendo comprobado que eh, las soluciones convencionales no me iban a ayudar. ¿De la medicina convencional dices o de Y sí, en la medicina general? convencional, incluyendo terapia, psicólogos, ese tipo de cosas. Ujú. Yo sabía que de ahí no iba a sacar eso. Claro. No me había ayudado en los últimos tiempos. Y hubo un momento, una parte de eso, en la que yo empecé a abrirme a cosas alternativas y Ajá. empecé a hacer con muchísima seriedad, empecé a recibir tratamientos primero de masajes para todo el problema este que yo tenía muscular, de masajes pero linfáticos, o sea, no linfáticos, ahora no me acuerdo cómo se llama, con copas y cosas que son cosas que van mucho más allá Más que profundo. cualquier masaje, ¿no? Convencional. Exacto. Y entonces eso lo empecé a hacer cada 15 días. Y después que mejoré un poquito de eso, empecé a hacer acupuntura y la hacía 3 veces a la semana. Y cuando mejoré un poco de eso me llevó un año, ya al año y medio. Cuando mejoré un poco de eso, entonces empecé a hacer atención quiropráctica 3 veces a la semana. Ujú.
Y en todo ese potaje conozco a una persona que practicaba Reiki, Ujú. pero además era una persona muy, muy, muy espiritual, una conexión muy fuerte. Y esa persona, cuando me conoce y interactuamos en el mismo lugar un día, haciéndole una sesión ella a una compañera de trabajo, ella me dice que la energía me estaba llamando a mí. Y Mm, por esa razón, ella me iba a ayudar, ella me iba a enseñar. Y esa fue la primera puerta a probar, empezar a explorar, trabajar conmigo misma y con mi cuerpo desde la perspectiva energética, que ujú. a ese momento absolutamente nadie me había dicho. Cuando esa puerta se Mm, abrió, mm, cogí por ahí a la velocidad de la luz. claro. Pero también en todo este pasaje, hasta también este contacto con esta señora energética, también hubo un trabajo personal tuyo de preguntarse por qué y todo eso, porque si no, ¿cómo llegaste a la acupuntura, a los masajes, a decir basta? ¿Te Ujú. autopreguntabas de alguna manera? La primera pregunta fue esa, la original fue, tiene que existir Mm, alternativa. Mm, una alternativa que yo no he conocido. claro, claro, claro. Conozco, ya lo he hecho y no funciona. Mm, claro, claro, claro. Tiene que existir una alternativa. Y como esas cosas así, sale un cupón, un anuncio en un lugar, ¿no? Sí, Porque es una clínica de estiramiento de la columna. Y yo dije, ah, voy a probar ahí. Y esa persona me dice, ¿sabes qué? Yo te aconsejo que vayas a esta persona. Era la masajista perfecta para mí. claro, La practicante perfecta, porque ella no solo era masajista, una gente de esa que estaba viviendo su pasión y tenía mucha conexión energética y con ella yo podía hablar de una manera que posiblemente no hubiera podido hablar con cualquier otro practicante. claro. Y así en ese contexto, otro cupón. Ah, no, mira, cuando voy en una situación, y esto lo voy a decir, porque muchas veces las personas no dicen que sí a las oportunidades alternativas, pensando que son caras, que hay que invertir mucho, ¿no? En tiempo, en dinero, qué sé yo. Pero yo voy a decir esta pequeña Sí, nota nota. aquí también para agradecerle a esa persona. Cuando Wow, entré a esa clínica, a la clínica que era un matrimonio, él era acupunturista, ella, ¿cómo se llama? Quiropráctica. Y cuando yo entro, a mí me hacen un diagnóstico que él me da exactamente en el diagnóstico, absolutamente todas esas 4 o 5 cosas que yo tenía. Todo salió wow, en el diagnóstico. Y él me da un plan de ataque que costaba casi $3.000 al año. O sea, $3.000 el entero. sí, Además de las medicinas chinas, las hierbas, y no sé qué. Y yo estaba tan convencida, había algo que a mí me decía, es por aquí, esto es por aquí, no es que cuando él a mí me dijo eso, y a mí se me cayeron las alas del alma. Así, yo le dije, yo me acuerdo que con el corazón en la mano le dije, Dios mío, yo quiero tanto esto, oh, pero yo no puedo pagar eso. Yo era estudiante, yo no puedo con esa. Él se me quedó mirando así, me dice, si tú te comprometes con tu cura, vas a poder. mira, me da, ¿no? Oh, Porque gracias. si tú pones tu compromiso, lo vamos a hacer por esta cantidad, una cantidad estúpida, al De lo lado que era. que estaba pidiendo originalmente. Y además, si no te interesa, tú nos ayudas en la clínica. Y yo le dije, Wow, fuera, a lo que fuera, dime qué claro, tengo que hacer. Durante esos años yo lo mismo pintaba paredes, que hacía claro. jardines, Wow, todo eso. Porque era ese el nivel claro de, que sentía de compromiso. de compromiso que yo tenía con
con vos Es misma. el nivel de desesperación casi que yo tenía en ese estado de salud. Wow, Y como tenía tanto compromiso, sucedió así. Él me dijo, yo te voy a ayudar. Y así empecé. Increíble. wow. Incluso a eso le unió las medicinas chinas sin cobrarme, no sé, Claro. sin incluir Sí, sí, sí. Y así empecé. Pero partiste de ese convencimiento de que Sí, sí, por sí, ahí es. Era algo adentro que te decía. exacto. Era, dime lo que tengo que hacer. Y empezaron a aparecer cosas alternativas que yo sentía que eran las que llegaban. De hecho, y eso se demostró inmediatamente. Cuando yo empecé a hacer lo primero que hice, me mejoró muchísimo toda la parte muscular y todo eso. Pero cuando empecé eh, la acupuntura, al mes ya yo no necesitaba las medicinas para la sinusitis. Uy, qué bien eso. Y hubo otras cosas que Ujú. tuve tiempo para resolver, pero enseguida empezaron a ver cosas que ayudaron a que yo a que se me aliviara todo el asunto físico, el mental y el emocional. Duro. Yo, exacto, requirió que llegara al Reiki y a la energía y a todo el trabajo que empecé a hacer después con ese nivel de compromiso, con ese mismo nivel de Qué compromiso. maravilla. Y impresionante, impresionante porque también no solamente por lo que contás que en realidad vos decís, bueno, es físico, sino también diste ese voto de fe de que Ujú. era por ahí, pero a vos misma te lo diste, porque si no, no hubiese encontrado la persona que te ayudó o y que te abrió la posibilidad digamos, a calmar la Es- sintomatología. exacto. Que él no fue el único. O sea, atrás vino esta señora, practicante de Reiki, que Mm. hizo exactamente lo mismo. Cuando ella siente en lo que yo estaba, que dicho sea de paso, ya a esas alturas, ya lo que yo pedía, mi intencionalidad era, yo no sé ni cómo yo me di cuenta de eso, igual, otro dedo que apuntó, Mm. eh, pero yo me di cuenta de que todo lo que yo estaba experimentando, toda esa, Sintomatología. todo ese empacho emocional que no sabía qué hacer con él, venía de experiencias y traumas que yo no había procesado. Claro. Y entonces yo entro en esta etapa en el que mi intención súper grande era sanar mis traumas emocionales. Y es en ese contexto que aparece esta señora. Ah, exacto. Miramos. Y me hizo exactamente lo mismo que Que los la dueños de... otra. Sí. Lo que ella me dijo fue eso, la energía te está llamando a ti y por tanto yo te voy a entrenar sin cobrarte un centavo. Uh, Así fue que yo empecé en las cosas de energía. Esto no fue suerte, porque lo sabés que no fue suerte. Según vos, ¿era ese convencimiento? ¿Qué fue lo que activó eso? Porque muchos Sí, dirán, ah, porque tuvo suerte, no, entonces se lo regala. No, no, porque ¿qué fue? hasta esa edad, hasta los 40, 42 años que sucedió eso, la suerte estuvo ausente en ese sentido. Claro. Entonces, no es suerte. En este medio, ya a estas alturas, nosotros llamamos eso sincronías. Ujú. Y lo que sucede de la manera en que yo lo decía, cuando no sabía ni siquiera qué cosa era una sincronía y qué quería decir, la manera en la que yo lo decía es como si cuando tú de verdad De quieres algo verdad. en el alma, cuando hay un deseo que está súper cargado emocionalmente, cuando tú estás convencido de que lo que tú quieres la solución que tú necesitas, lo que tú quieres solucionar, de verdad lo quieres. Mm. Cuando eso existe, inmediatamente empiezan a abrirse puertas. Wow. Inmediatamente. Eso lo he visto muchas veces, no solo en mi vida, sino con otras personas. Me ha hecho emocionar.
Porque sí, lo sé que es así. Y en esa Gracias. fórmula hay dos componentes que no pueden faltar. Mm, Uno es eso, que tú sepas lo que tú quieres. mm. Primero, en mi caso, en toda la historia esa que hice, era Sanar, encontrar una solución que funcionara a mi problema, a mis enfermedades. claro. Y la segunda era sanar mis traumas. Yo no Mm, sabía cómo eso iba a suceder, pero todo eso salía de un deseo visceral claro. de estar bien, Wow. de ser feliz de una manera genuina. Yo me acuerdo que alguien le dijo una vez, yo quiero que mi sonrisa sea de verdad. Porque cuando yo estaba deprimida, había gente, hubo gente, una vez me dijo en mi laboratorio, tú eres el arco iris de este laboratorio. Yo era el cascabel Claro. en público. Yo Pero era el cascabel. detrás, Exacto. Entonces, no era que esa fuera fingida, pero era forzada, era impuesta en mí misma. ujú, Eh, y yo quería llegar a un estado en el que esa sonrisa fuera genuina, de verdad. Ujú, pero eso lo quería así con las vísceras. claro. Esa es la segunda cosa que tiene que suceder. Oh, qué maravilla. Bueno, Yasmi, vamos al día de hoy. ¿Qué pasó? Hoy, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con esos síntomas? Llevó un camino, por supuesto, un sostén, porque seguramente no fue automático también el calmar los síntomas, dejar la medicina y todo, pero fue esa convicción de que era por ahí, ese diálogo interno que tuviste con tu cuerpo, con vos misma, de decir, es por ahí, decretarlo y hacerlo y sentirlo con las vísceras, como comentás. Y al día de hoy, ¿qué pasó con todo eso? Hoy, Mira, mmm, a primero, ver, felizmente lo primero que se resolvió fueron todas esas condiciones síntomas. de enfermedad. Ujú. Eh, yo recuerdo incluso que una de las últimas era lo de la tiroides, porque Claro. generalmente nosotros compramos como verdad o Ujú, hacemos nuestra verdad cualquier pronóstico que te pueda dar la medicina convencional. ujú, Y yo en algún momento, y por tanto siguiendo esa psicología, que en la medicina convencional un desbalance de de tiroides tiroides, implica una vida completa de medicamentos, ¿no? total. Y entonces ahí yo estaba, esa era la única que me quedaba, Ujú, hasta que decidí, sabes que ya en ese momento ya había empezado a practicar conmigo misma, ya yo me hacía tratamientos a diario y, así, y tenía una práctica de la que voy a hablar, que para mí fue lo que ha cambiado todo. Es la brújula, esa ujú, práctica, ¿no? Aparecen otras, pero esa es la brújula. ujú, Y entonces llegó el momento en que yo dije, no, ¿sabes qué? Ahora yo voy a trabajar con mi cuerpo ujú, para salir de ahí, de, de ese desbalance. Y poco a poco, usando mi propio cuerpo, un sistema de, eh, vamos a poner, de preguntas y respuestas contigo mismo. ujú. Yo iba todos los días, yo cogía la pastilla y yo me preguntaba, ¿hoy me la debo tomar? Oh, ¿Hoy hace falta? Sí, no. así es el diálogo con tu cuerpo ahí. ¡Qué Así. fuerte! Y así, poco a poco, la fui dejando bajo control, bajo escrutinio, ¿no? O sea, yo me hacía los análisis de sangre, se hacían en aquella época, me los hacía cada 6 semanas, algo así, y yo seguía haciéndome mis análisis, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Bueno, para hacer el final de esa misma historia, muchos años han pasado, eso sucedió alrededor del 2017, eh, ya hace 8 años, ¿no? Una cosa así, como un año, hace como un año, yo voy a hacerme un chequeo, ¿no?, rutinario con el médico y ella me dice cómo había subido de peso y todas esas cosas. Ella me dice, bueno, vamos a revisar porque a lo mejor la tiroides está un poco Ujú. desbalanceada, dado el cambio de peso y todas esas cosas. Yo me empecé a reír y le dije, no, 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 revisa, revisa, que yo sé que está bien. Mi peso no tiene nada que ver con eso.
claro. Le dije. Y cuando me iba, ella me dice, bueno, nos vemos, porque si hay Los algo más, análisis, claro. darte la prescripción y tienes que volver y qué sé yo. Le dije, no, 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 adiós, que no nos vamos a ver más. ¿Y? Y cuando me llaman y me dicen, no, todo está bien, le digo, no, 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 todo está bien, no, dime el número. Y cuando me dieron el número, el mejor número que tuve en mi vida de tiroides. De tiroides. Maravilloso. ¿Cómo es que yo he logrado mantener eso, Ujú. salir de todo aquel hueco y no y para nunca volver, para nunca, como dice Wow. la historia? Y es porque en ese camino, con esa intención de sanar traumas, yo empecé a descubrir que la fuente de mi salud estaba dentro de mí, estaba Ah, en la manera en la que yo mm, pensaba de mí misma, en la manera en la que yo me relacionaba conmigo misma. Me di cuenta de que de mi responsabilidad detrás de los 3 divorcios. claro. Ujú. Me di cuenta de qué creencias y hábitos y patrones estaban en mí que me habían llevado a relacionarme con mis traumas de la manera que lo había hecho. Y dar la imagen de la héroe o la heroína, ¿sabes? Claro, Persona que la claro sabe que toda puede. y puede hacerlo todo y que lo sabe todo. Eh, Eso me llevó a eso. Y hubo una práctica que yo aprendí muy temprano, después de haber, de empezar, de aprender a aplicar energía en mí misma. Eh, la búsqueda de sanación de trauma me llevó a una persona que como condición para Ujú. enseñarme cómo salir del trauma, Sí. me dijo que tenía que empezar a meditar. Ah, Y a meditar en silencio. Muchas personas le llaman meditación a lo que yo llamo visualización guiada. ajá. Eso es súper útil para un montón de cosas, pero no es a lo que me estoy refiriendo. Ujú. Me estoy refiriendo a la práctica donde en silencio, con uno mismo, uno se queda en ese espacio que es muy privado, muy mágico, muy interno, Ujú. eh, hasta 20 minutos, ¿no? Claro, Al menos 5 minutos va a hacer la diferencia. claro, claro, claro. Y yo recuerdo que yo empecé a meditar por eso, porque fue un requerimiento que me pidieron para poder Para hacer poder. la práctica que tenía que ver con trauma. Ese fue el cambio drástico en mi vida, porque empezar a meditar entonces creó un espacio conmigo misma que empezó a desbaratar la madeja de todos Wow. mis traumas, de toda mi historia, de empezar además a conectarme con una visión alternativa de mi vida, de lo que yo toda la vida había pensado que debía ser mi Claro. vida. Qué maravilloso. Eso empezó a desbaratarlo todo, ¿sí? Y poco a poco me iban llegando era como yo hacía mi práctica de meditación y quizás no pasara nada durante la práctica de meditación, pero de repente estaba lavando los dientes después y era como si se encendieran 3 o 4 bombillos más. Y Que tienes entonces claridad. esa es la base de todo, Ujú. de todo lo empoderado en mí para navegar mi crecimiento, mi salud Mm. y mi Tu desenvolvimiento. humanidad, tu humanidad. Qué maravilloso. Estaba por preguntarte qué consejo darías a las personas que quizás se encuentran, pero ya lo contestaste, lo leíste. Porque maravilloso, maravilloso, maravilloso el poder entender, primero, que tiene solución. Porque para mí fue clave ese momento. Si bien hubo ese apoyo social, esa contención social que como nombraste era muy importante, que fue muy importante, pero evidentemente tú estabas abierta a escuchar que tiene y que existe una solución. Ujú, Eso, bueno, fue lo que me di cuenta que es súper importante a la hora de abrirnos a decir, bueno,
puede que haya algo más de lo que normalmente o convencionalmente existe Sí. para mí. Y para mí eso fue un cambio fuerte, Mm, mm, porque mm. ya dije, a esas alturas ya yo llevaba 30 años En ciencia, en sí, ¿no? claro. Ya tenía 4 títulos científicos cuando pasó esto que estoy diciendo. Y hubo un rompimiento de toda esa estructura donde yo me di cuenta, yo dije, mira, evidentemente yo no lo sé todo. Mm, Evidentemente lo que yo he estado haciendo no es la respuesta. En un momento creo que alguien me hizo una pregunta parecida a algo que tú preguntaste antes, de que mm. si no querías saber o cómo querías saber o cómo llegaste allí o cómo tú... Que en realidad no fue por ahí. Yo lo que quería era experimentar un cambio, no saber, sino experimentar. Porque Sentir, saber había sido mi vida. claro. A saber, a investigar, a entender, a racionalizar. Le había dedicado toda mi vida hasta ese momento. Y eso no me había llegado a ningún lugar que me gustara. Claro. Entonces, a partir de ahí, a mí en realidad nunca me importó, las respuestas llegaron. Pero en ese momento, lo que yo buscaba no era respuesta o explicación. Claro, querías Lo que yo buscaba era la experiencia. ¿Cómo yo experimento algo diferente a esto? a esto. ¿Cómo yo salgo de aquí para una cosa diferente? Maravilloso. No era conocimiento. Muchas veces ahora, porque evidentemente a esta altura yo entonces ayudo a otras personas a pasar Ujú. a navegar todo eso. Pero muchas veces yo digo, saber no es sanar. No, Saber hermoso. es parte del proceso, pero eso no es lo que te saca de ahí. Y eso era lo que me movía a mí. Y Eh, creo que eso me llevó a interactuar, a ujú. dejarme ayudar por muchas personas que yo además me sorprendía, porque muchas de esas personas me veían a mí como alguien que sabía más, Ujú. que tenía mejor preparación, o que a lo mejor había tenido más éxitos que ellas, ¿no? Sin embargo, ellas fueron las que me ayudaron a mí, no de la otra manera. Claro, claro, claro. Por tanto, fue un proceso en el que tuve que experimentar, dejar ir la necesidad de saber, la necesidad Control de, sí. la necesidad de validación. Tuve que romperme del todo para poder encontrar cuál era la respuesta. Ya yo me había dado cuenta que poner parches no iba a resolver. Claro. No. Wow. Maravilloso, Yamilde, maravilloso, impresionante. Y lo más hermoso que, bueno, en tu caso te has dado la oportunidad también para abrirte a poder ayudar también a partir de tu experiencia personal, como bueno, ya hemos visto en otros en vivos contigo, pero bueno, saber esta parte humana de esa que está detrás de quien ayuda y que hoy se pone la camiseta de poder ayudar, aportar desde su experiencia, porque no es que le ayudas desde el conocimiento, tal, sí, también existe, pero es desde aquí, desde adentro, desde lo que transito. Uh-huh. Y eso es maravilloso, Y hay algo maravilloso. que no quiero dejar de decir, A porque ver, pienso que es importante. Yo les dije el final feliz desde el punto de vista de la salud la física salud física. y todo eso. Para mí, la muestra de que yo había sanado toda la parte emocional y mental que me había llevado ahí, fue que el momento llegó en que ese amor de leyenda, del cual me había divorciado, Oh, porque en ese estado nunca íbamos a llegar a ningún lugar, pero que llegó el momento en que fue posible una relación desde la leyenda, desde el centro, no de la reacción, sino de la respuesta.
no desde la necesidad, sino desde el amor eh, Claro. genuino. Y eso sucedió. Y Sí, lo sé, soy testigo de ello. Hermosa, hermosa, Yasmi. Bueno, gracias, gracias, gracias. Gracias por este comenzar amoroso de contarnos cómo has dialogado con tu cuerpo y cómo ese diálogo no solo ha trascendido en la transformación de tus síntomas, de tus signos, de la patología o desequilibrio que podrías haber tenido a nivel físico, que fue la alerta por el cual, sino de todo el resto que vino aparejado o vino acompañado de esa sanación desde adentro, ¿no? Entonces, maravilloso. Gracias por tu testimonio, gracias por tu generosa compartir y bueno, nada, invitando a todos también a poder, como se dice, compartir qué han sentido cuando te escuchaban, si se han visto, si le ha pasado algún caso especial o particular o similar, porque esto también nos enriquece a todos, ¿no? ujú, ujú. Porque estas cosas normalmente no se muestran, al contrario, se tapan, se cubren, ¿no? No, no, de eso no se habla. Y sin embargo, justamente es lo que nos acerca más y lo que nos abre a nuestro corazón, que es lo que somos. Exacto. Y no quiero dejar de agradecer, aun si no se enteran físicamente de Ah, les llegará energéticamente, pero agradecer a todas esas personas, porque mencioné dos, pero no fueron sí, las claro, que, que me ayudaron. Porque si algo les puedo dejar aquí es que solo ni podemos ni necesitamos hacerlo. claro. La magia está en abrirse a la ayuda de otra persona. Maravilloso. Y de compartir, claro, eso. Exacto. Maravilloso, maravilloso. Te mando un beso enorme. Y gracias, gracias, gracias a todos. Gracias.